Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. En la sala del Juzgado de Familia de Madrid, el aire estaba denso, como si todos esperaran un desenlace que aún nadie conocía. Entonces, mi marido, con esa soberbia que lo había convertido en un extraño, se inclinó hacia el micrófono y escupió la frase que me atravesó como un cuchillo: buena suerte para no morirte de hambre sin mí. Hubo un silencio inmediato, apenas roto por el tecleo de la secretaria judicial. Yo me quedé inmóvil, la sangre me quemaba por dentro, pero me negué a bajar la mirada. Sentí las miradas de todos sobre mí, como si esperaran que me derrumbara. Mi corazón golpeaba fuerte en el pecho, pero apreté los dientes y me aferré a la mesa, respirando hondo. Sabía que aquel insulto no era solo para mí, era también para humillarme frente a la jueza, frente a los abogados, frente incluso a mis propios hijos que, aunque no estaban presentes, serían las víctimas indirectas de esa frase cruel. No era la primera vez que intentaba destrozarme con palabras, pero aquel eco resonando en una sala judicial tenía un peso diferente. En ese instante me prometí que no le daría el espectáculo de verme rota, aunque por dentro todo se quebraba. Mientras sus palabras todavía rebotaban en mi cabeza, recordé de golpe todo lo que había dejado atrás por él. Había renunciado a mi trabajo fijo en una tienda de ropa en Lavapiés, un empleo modesto pero seguro, para apoyarlo en su sueño de levantar una empresa de reformas. Yo creía en él, y creía en nosotros. Me ocupaba de la casa, de los niños pequeños, y al mismo tiempo ayudaba con papeleo, facturas y llamadas de clientes. Nunca pedí reconocimiento, pensaba que el éxito de la familia sería también el mío. Pero con los años, en lugar de agradecimiento, recibí indiferencia y desprecio. Era como si todo lo que había hecho hubiera sido borrado de un plumazo, como si nunca hubiera existido. Él se presentaba ante los demás como un hombre hecho a sí mismo, ocultando que yo había sido la sombra silenciosa que sostenía cada paso. Me dolía recordar cómo, mientras yo corría entre pañales, cuentas y presupuestos, él se permitía el lujo de salir con amigos o desaparecer durante días con la excusa del trabajo. Yo había entregado mis mejores años, y ahora me devolvía migajas en forma de humillaciones. En un principio, todo parecía un proyecto común, él y yo juntos, codo a codo, pintando paredes, entregando folletos por las calles de Madrid, celebrando cada pequeño contrato como una victoria. Éramos un equipo, y yo pensaba que ese vínculo se haría más fuerte con el tiempo. Pero apenas la empresa empezó a generar beneficios, lo reconocí menos. Su carácter cambió, su mirada ya no buscaba la mía, y el tono de sus palabras se volvió seco y cortante. Recuerdo noches enteras en las que lo esperaba con la cena servida, y él llegaba tarde, con olor a perfume que no era el mío y excusas que ya ni se molestaba en disimular. Me trataba como si fuera invisible, como si mi presencia fuera un estorbo en su nueva vida. La distancia no se midió en metros, sino en silencios cada vez más largos, en besos que dejaron de existir y en caricias que se transformaron en reproches. Yo seguía esforzándome, convencida de que todo era una fase pasajera, pero en el fondo sabía que lo había perdido. Con el tiempo, sus palabras se convirtieron en dagas que me atravesaban sin descanso. En la cocina, mientras yo preparaba la cena, me soltaba frases como: tú no entiendes de negocios o eres una mantenida. Lo decía con una seguridad cruel, como si disfrutara reduciéndome a nada. Yo apretaba las manos contra la mesa para no temblar y evitaba responder, porque sabía que cualquier intento de defenderme solo acabaría en gritos y portazos. En esas noches de silencio forzado, me tragaba las lágrimas y fingía frente a los niños que todo estaba bien. Ellos no tenían culpa de la soberbia de su padre, ni de la tristeza que me invadía en cada gesto. Me repetía a mí misma que debía ser fuerte, que no podía permitir que la rabia de él se convirtiera también en la mía. Cada día era una batalla interna, y cada frase suya un recordatorio de que, para él, mi valor era inexistente. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba sus camisas recién planchadas, noté un papel escondido en el bolsillo de una chaqueta.
Era un recibo de hotel en el centro de Madrid, fechado una noche en la que me había dicho que estaba reunido con un cliente. El corazón me golpeó fuerte y sentí un frío recorrerme el cuerpo. Con el papel en la mano, la verdad se volvió imposible de negar. No solo me despreciaba, también me estaba engañando. Cuando se lo enseñé, estalló en gritos y me acusó de no tener derecho a revisar sus cosas. Sus ojos reflejaban furia, no culpa, y su tono altivo intentaba dar la vuelta a la situación, como si la culpable fuese yo. En ese instante comprendí que no había nada que salvar, que el hombre con el que había compartido media vida ya no existía. La traición se sumó al desprecio, y lo poco que quedaba de nuestro matrimonio se rompió para siempre. Al decidir pedir el divorcio, reuní el valor que tantas veces había guardado en silencio. Creí que al menos tendría un mínimo de respeto, pero me equivoqué. Delante de nuestros hijos, con una sonrisa amarga, me acusó de querer arruinarlo y de aprovecharme de lo que él había construido. Como si no recordara que yo había estado allí desde el primer día, levantando con mis manos cada peldaño de la empresa. En medio de esa humillación pública, se atrevió a decir a los niños que yo acabaría limpiando escaleras para poder comer. Sus palabras cayeron como piedras sobre ellos, que miraban confundidos sin entender el alcance de su crueldad. Yo aguanté en silencio, conteniendo las lágrimas, porque sabía que era la última vez que permitiría que me pisoteara de esa manera. Aquella escena no solo selló el final de nuestro matrimonio, también encendió en mí la determinación de no dejarme destruir. En el proceso judicial, mi marido no dudó en ensuciar mi nombre para intentar quedarse con todo. Su abogado presentó documentos alegando que yo no tenía ingresos suficientes, que era incapaz de mantener a los niños y que mi lugar era la casa, no una sala de juicio. Escuchar aquellas palabras me revolvía por dentro, como si los años de esfuerzo nunca hubieran existido. Él sonreía, confiado en que la jueza creería su versión. No se conformaba con el reparto de bienes, quería también la custodia completa, como si arrancarme a mis hijos fuera un trofeo más. Lo vi mirarme con esa frialdad calculada, convencido de que me aplastaría con sus mentiras. Sentí rabia, pero también una fuerza silenciosa que me mantenía en pie. Sabía que la verdad estaba de mi lado, aunque aún no había mostrado todas mis cartas. Mi abogada, una mujer de carácter fuerte llamada Carmen, fue mi sostén en los momentos más oscuros. Me miraba a los ojos y me repetía que no debía precipitarme, que esperara el momento adecuado para dar el golpe. Su voz transmitía calma y seguridad, y en medio de tanta hostilidad, sus palabras eran el único lugar donde podía descansar. Ella conocía cada detalle del caso y me recordaba que no estaba tan indefensa como él pensaba. Habíamos preparado una estrategia sólida, aunque yo vivía con miedo a que algo fallara. Carmen insistía en que tuviera paciencia, en que el orgullo de mi marido lo llevaría a confiarse demasiado. Y así fue, cuanto más creía que me tenía contra las cuerdas, más dejaba al descubierto su verdadero rostro. Yo asentía en silencio, aferrándome a su confianza como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Durante años había conservado facturas, transferencias y contratos de los primeros tiempos de la empresa. Documentos que él pensaba olvidados, pero que yo había guardado con cuidado en una carpeta escondida en el fondo del armario. Eran pruebas de que no había sido una simple acompañante, sino parte activa de la sociedad que habíamos creado. Cada papel llevaba mi nombre y mi firma, y juntos demostraban la verdad. Recordaba aquellas noches en que él me pedía que firmara documentos para pedir préstamos o abrir cuentas. Yo lo hacía confiada, convencida de que luchábamos por un futuro en común. Lo que nunca imaginó es que esos mismos papeles se convertirían en su mayor pesadilla. Mientras él planeaba aplastarme en el juicio, yo tenía en mis manos la llave que podía cambiarlo todo. Pasaba horas en la mesa del salón revisando carpetas antiguas, con miedo a que algún documento faltara o estuviera incompleto. El silencio de la madrugada se llenaba con el crujido de las hojas y el tic-tac del reloj, mientras mis hijos dormían ajenos a mi desvelo. Sentía un nudo en el estómago,
pero también la certeza de que aquellos papeles eran mi única defensa frente a un hombre que quería destruirme. Cada folio guardado era un arma contra su arrogancia. El cansancio se mezclaba con la ansiedad, y a veces me sorprendía llorando en silencio sobre las facturas amarillentas. Me repetía que no podía fallar, que si me derrumbaba, él ganaría. Esa sensación me mantenía en pie, incluso cuando las fuerzas se agotaban. Aquellas noches fueron una mezcla de miedo y esperanza, como si cada documento revisado encendiera una chispa en medio de la oscuridad. El día señalado, la sala del juzgado estaba llena de murmullos y miradas curiosas. Mi marido entró con un traje impecable, derrochando seguridad, acompañado de su amante, una mujer joven que no apartaba los ojos de mí con un gesto de desprecio. La jueza repasaba expedientes mientras el aire se volvía pesado, como si todos esperaran un espectáculo. Yo apretaba los puños, consciente de que aquel momento definiría mi vida. Me senté frente a él, sintiendo como la distancia entre nuestras sillas era un abismo lleno de rencor. Su sonrisa arrogante me hería más que sus palabras, como si estuviera seguro de que todo acabaría a su favor. Pero detrás de mis ojos cansados se escondía la calma de quien guarda un secreto. No había marcha atrás, había llegado la hora de demostrar quién decía la verdad. El abogado de mi marido se levantó con paso firme y comenzó a hablar como si yo fuera un peso muerto en su vida. Describía a su cliente como un hombre ejemplar que me había mantenido durante años, reduciéndome a una carga sin valor. Cada frase era un golpe seco contra mi dignidad, y yo me mordía los labios para no interrumpir. Mi respiración se volvía pesada, pero sabía que debía resistir. Escuchaba cómo manipulaba la realidad, borrando de un plumazo mi esfuerzo y mi entrega durante décadas. Me vi reflejada en las caras del público, algunas llenas de compasión, otras de indiferencia. El corazón me latía desbocado, pero no derramé una lágrima. Aguanté el dolor en silencio, convencida de que mi turno llegaría y de que entonces todo cambiaría. De pronto, mi marido se inclinó hacia el micrófono y lanzó con voz firme la frase que desgarró la sala: «Buena suerte para no morirte de hambre sin mí». El eco retumbó en las paredes, y por un instante nadie se atrevió a respirar. Sentí como si me hubieran despojado de todo frente a desconocidos, reducida a una mujer sin valor. La humillación era pública y calculada, un golpe bajo en el lugar donde más dolía. Las miradas se dirigieron hacia mí, esperando quizás un llanto o una rabieta, pero me mantuve inmóvil. Mi garganta ardía, y mis manos se aferraban a la mesa como si fueran mi única ancla. El silencio se volvió insoportable, cargado de tensión y de juicio invisible. Fue entonces cuando entendí que no podía dejarme vencer por su crueldad, que tenía que demostrar que aún me quedaba dignidad. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones y calmara el temblor de mi cuerpo. No respondí al insulto, ni le di el gusto de verme herida. Con movimientos lentos, abrí mi bolso bajo la atenta mirada de todos. Parecía un gesto insignificante, pero llevaba dentro la fuerza de años de silencio y de papeles guardados en secreto. Cada segundo de aquel acto se convirtió en un desafío. Él me observaba con desdén, creyendo que era otro de mis gestos inútiles. La jueza arqueó las cejas, intrigada por mi serenidad inesperada. La sala entera contenía la respiración, como si lo que estaba a punto de hacer pudiera cambiar el rumbo de todo. Mi calma no era debilidad, era estrategia. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de la escena. De mi bolso saqué una carpeta manila, algo gastada por los años, pero intacta en su interior. Mis manos temblaban, aunque mi voz sonó firme cuando la coloqué sobre la mesa frente a la jueza. La joven amante sonrió con burla, convencida de que aquello sería un ridículo intento de salvar mi orgullo. Pero yo sabía que en esas hojas se escondía la verdad que él había intentado sepultar. La jueza tomó la carpeta con cuidado, abrió el sobre y comenzó a revisar los documentos. El sonido del papel al deslizarse en sus dedos llenó el silencio de la sala.
Vi cómo mi marido se removía inquieto en la silla, incapaz de mantener la misma seguridad de antes. Yo, en cambio, por primera vez en años, me sentí fuerte. Aquella carpeta era mi voz, mi defensa y mi justicia. Cuando la carpeta quedó sobre la mesa, la sala entera se volcó hacia mí. La jueza me observaba con atención, mi marido se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido y su amante sonrió con ironía, convencida de que era una torpeza más. Yo, sin embargo, mantuve la calma y apoyé las manos sobre el regazo para ocultar el temblor. Era un instante decisivo, y lo sentía en cada latido. El murmullo del público se apagó, como si todos aguardaran a que se revelara el contenido de aquel sobre. Mis ojos se fijaron en la jueza, evitando mirar a mi marido, que me lanzaba miradas de odio contenidas. Podía sentir su impaciencia, su necesidad de adelantarse, pero se obligaba a guardar silencio. Yo sabía que el tiempo jugaba a mi favor y que aquella espera lo estaba destrozando por dentro. La jueza abrió la carpeta y fue sacando los documentos uno a uno, con gesto serio y concentrado. En sus manos estaban contratos firmados por mi marido donde reconocía mi participación del 50% en la sociedad que habíamos fundado juntos. El silencio se volvió aún más denso, como si cada palabra escrita en esos papeles pesara toneladas. Mi respiración era contenida, pero mi interior ardía de fuerza. Mientras la jueza leía en voz alta, yo sentí un escalofrío recorrerme. Cada frase pronunciada era un recordatorio de que no era la mujer dependiente que él describía, sino copropietaria legal de todo lo que presumía como suyo. Vi cómo algunos asistentes se miraban entre sí sorprendidos, y cómo el rostro de mi marido empezaba a perder color. Aquella verdad, enterrada durante años, por fin salía a la luz. Los documentos eran de los primeros años de la empresa, cuando aún éramos un matrimonio unido y él necesitaba mi apoyo para todo. Recordé cómo me pedía que firmara papeles para conseguir préstamos, abrir cuentas y cerrar acuerdos con proveedores. Yo lo hacía sin dudar, convencida de que luchábamos juntos por un futuro compartido. Ahora, esas firmas se habían convertido en la prueba que lo dejaba al descubierto. Cada sello, cada fecha y cada rúbrica eran un testimonio de mi participación en su mundo, aunque él quisiera borrarme de la historia. Sentí rabia al pensar en mi ingenuidad, pero también alivio de haber guardado aquellos papeles como un tesoro. El pasado volvía para poner las cosas en su lugar, y por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien temía lo que saldría a la luz, sino él. Cuando la jueza leyó en voz alta que yo figuraba como socia con el mismo porcentaje que él, la sala quedó en silencio absoluto. Sentí como mi corazón latía desbocado, pero mantuve el rostro sereno, sin regalarle a mi marido ni un gesto de triunfo. Él empezó a balbucear, intentando convencer a todos de que se trataba de un error, de papeles antiguos sin validez. Pero sus palabras sonaban débiles, carentes de la seguridad de antes. Vi cómo se le escapaba de las manos el control que siempre había ejercido sobre mí. Sus ojos buscaban aliados, pero ni siquiera su abogado parecía tan convencido como minutos atrás. Aquella verdad legal y sellada en registros oficiales pesaba más que cualquier mentira suya. Por primera vez, el miedo cambió de bando y yo pude respirar con la certeza de que algo grande estaba a punto de suceder. Su cara enrojeció de rabia y vergüenza al mismo tiempo, un contraste que lo hacía parecer derrotado antes de tiempo. Intentó justificarse, diciendo que esos papeles eran de otra etapa, que ya no significaban nada. Pero cuanto más hablaba, más evidente era su desesperación. Sus manos sudaban, y el brillo de su arrogancia se apagaba ante todos los presentes. El público contenía la respiración, expectante ante su derrumbe. Yo lo observaba en silencio, recordando cada insulto y cada desprecio recibido en los últimos años. No necesitaba decir nada, porque sus propios gestos lo estaban delatando. Era como ver cómo una máscara se rompía en pedazos delante de todos. El hombre altivo que me había humillado se convertía ahora en alguien pequeño, perdido y acorralado por su propia mentira. El letrado,
consciente de que la situación se le escapaba de las manos, intentó intervenir con argumentos torpes. Aseguró que la empresa había cambiado de estructura y que aquellos contratos ya no tenían vigencia. Sin embargo, la jueza lo interrumpió con firmeza, recordándole que los documentos estaban inscritos en el registro mercantil y eran plenamente legales. Su rostro se tensó al verse acorralado. Los asistentes murmuraban, algunos incluso esbozaban sonrisas al ver cómo el muro de mentiras se desmoronaba. Yo apreté las manos sobre mi regazo, conteniendo la emoción de ese momento. No era venganza, era justicia, y cada palabra de la jueza lo confirmaba. El abogado bajó la mirada, consciente de que su estrategia había fracasado, y mi marido quedó más solo que nunca en medio de aquella sala. La joven que lo acompañaba, aquella que había llegado con gesto altivo y mirada desafiante, comenzó a hundirse en su asiento. Intentaba disimular, pero sus ojos evitaban cruzarse con los de la gente, que ya la miraba con desprecio. El brillo de triunfo que mostraba al entrar se había apagado, y sus manos jugueteaban nerviosas con el bolso. Era evidente que la promesa de riqueza y poder que él le había vendido se desmoronaba. Yo la observé de reojo y sentí una extraña mezcla de rabia y compasión. No era más que otra pieza de su soberbia, utilizada para exhibir un poder que en realidad no tenía. Ahora descubría la fragilidad del castillo de mentiras en el que había creído. En silencio, bajó la cabeza como quien asume que la humillación pública es inevitable. El papel diamante se había convertido en un peso insoportable. Lo que había empezado como un juicio donde yo parecía la parte más débil, se transformaba en un escenario distinto. Ya no era la mujer supuestamente mantenida, sino la copropietaria legítima de lo que él presumía como suyo. Esa revelación cambió la atmósfera de la sala, y por primera vez sentí que tenía voz. Mi dignidad, tantas veces pisoteada, volvía a ponerse de pie. Los murmullos crecieron, y noté cómo algunas personas me miraban con un respeto inesperado. Yo no necesitaba levantar la voz, los papeles hablaban por mí. Mientras tanto, mi marido se removía en la silla, incapaz de recuperar la compostura. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera abierto de repente, y yo estaba allí, firme, demostrando que nunca había sido invisible. Después de la lectura de los documentos, la sala quedó en un silencio denso, cargado de tensión. Se oía el crujido de las sillas y los susurros ahogados de quienes no podían ocultar la sorpresa. Yo respiraba despacio, intentando controlar la emoción que me invadía, porque sabía que aún faltaba lo más difícil. Aún así, el simple hecho de haber resistido hasta ese punto ya era una victoria. La jueza me observaba con atención, valorando cada detalle de lo que había presentado. Su mirada no era de compasión, sino de reconocimiento hacia alguien que había sabido defenderse. Sentí que mi dignidad volvía a ocupar el lugar que me correspondía. Ese silencio, que en otro momento habría sido una condena, ahora se convertía en un escudo que me protegía de todo lo que quedaba por venir. Mi marido, incapaz de controlar su rabia, se levantó de golpe y me señaló con el dedo acusador. Su voz retumbó en la sala mientras me llamaba traidora, ladrona y desagradecida. Intentaba convencer a todos de que yo había planeado todo para dejarlo en la ruina. Cada palabra estaba cargada de veneno, pero ya no tenía la fuerza de antes. Su desesperación era evidente y los murmullos crecieron entre los presentes. Yo lo miré en silencio, con la serenidad de quien sabe que la verdad lo aplasta. No necesitaba gritar ni defenderme, porque los documentos hablaban por mí. Su figura, que antes me había parecido imponente, ahora se desmoronaba frente a todos. Su amante agachaba la cabeza y su abogado se hundía en la silla, impotente. La escena era la de un hombre que perdía el control, mientras yo recuperaba mi dignidad. La jueza, firme e implacable, golpeó la mesa con su mazo para restaurar el orden. Con voz clara, dictó que la vivienda familiar quedaba para mí y nuestros hijos, garantizando que tendríamos un techo seguro. Además,
Confirmó mi derecho al 50% de los beneficios de la empresa, tal como demostraban los documentos. Cada palabra suya caía como una losa sobre mi marido, que no podía ocultar su derrota. Sentí que todo mi esfuerzo y mis noches de desvelo habían valido la pena. La jueza reconocía lo que él había intentado negar durante años, que yo había sido parte fundamental en la construcción de todo. Mis manos temblaban, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. Era justicia, y aunque el dolor vivido no desaparecía, al menos se transformaba en respeto y verdad. Cuando escuchó la sentencia, mi marido se dejó caer en la silla como si le hubieran arrancado el aire. Sus ojos, antes llenos de soberbia, estaban ahora vacíos, incapaces de sostener la mirada de nadie. El sudor le perlaba la frente, y sus labios balbuceaban palabras sin sentido. El hombre que me había humillado tantas veces se mostraba ahora pequeño y derrotado. Vi cómo su mundo, construido sobre mentiras y arrogancia, se desmoronaba en cuestión de minutos. Ya no era el empresario triunfador, sino un hombre desnudo ante la verdad. Yo no sentí venganza, sino una calma profunda, como si al fin hubiera cerrado una herida que llevaba años abierta. En aquel instante supe que mi vida ya no giraba a su alrededor, sino hacia un futuro nuevo y libre. Me levanté despacio, recogí mi bolso y caminé hacia la puerta con la cabeza erguida. No necesitaba mirar atrás para saber que todos los ojos estaban puestos en mí. Cada paso era un recordatorio de que la dignidad no se pierde mientras una decida conservarla. Sentí como el aire frío del pasillo me acariciaba el rostro, liberándome del peso que había soportado durante años. No era venganza lo que llevaba conmigo, era la certeza de haber defendido mi verdad frente a todos. Había resistido insultos, humillaciones y traiciones, y aún así había salido en pie. La mujer que entró rota en aquel juzgado no era la misma que salía ahora. Era más fuerte, más consciente de su valor y de su capacidad para rehacer su vida desde cero. Al salir del juzgado, algunas personas se acercaron a mí con gestos de apoyo. Una mujer me tocó el hombro y me dijo en voz baja: «Has sido muy valiente». Ese reconocimiento inesperado me conmovió más que cualquier aplauso. Durante años había vivido a la sombra de un hombre que me despreciaba, y ahora la gente me veía como alguien fuerte. Era un respeto que nunca antes había sentido. Yo sonreí con timidez, agradeciendo cada palabra, cada mirada sincera. No era fama ni protagonismo lo que buscaba, sino recuperar la dignidad perdida. En ese instante comprendí que no estaba sola, que incluso desconocidos podían reconocer el valor de mantenerse firme. Era un nuevo comienzo, y la aprobación de los demás era solo un reflejo de mi propia fuerza recuperada. Esa misma tarde, mientras estaba en casa con mis hijos, recibí una llamada del banco. La voz al otro lado me confirmó que, gracias a los documentos presentados, podía acceder a las cuentas bloqueadas de la empresa. Sentí un alivio inmenso, como si una carga de toneladas se hubiera desprendido de mis hombros. Aquella llamada no solo representaba dinero, representaba seguridad y estabilidad para mis hijos. Les conté la noticia con una sonrisa emocionada, y vi cómo sus ojos brillaban al saber que no nos faltaría nada. Era la primera vez en mucho tiempo que podía darles tranquilidad real. No se trataba de riquezas, sino de la certeza de que ya no dependíamos de él. Aquella llamada fue el inicio tangible de una vida nueva, construida con esfuerzo y con justicia. Con las cuentas desbloqueadas, lo primero que hice fue asegurar la educación de mis hijos. Pagué deudas atrasadas y organicé nuestras finanzas con la calma que nunca había podido tener. Dormí aquella noche profundamente, sin el miedo constante a qué pasaría mañana. Era como si el peso de años enteros se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez, el futuro se sentía posible. No se trataba de lujos ni de demostrar nada a nadie, sino de tener la seguridad de que mis hijos estarían protegidos. Al verlos reír en el salón, comprendí que había merecido la pena cada desvelo y cada lágrima. El dinero no devolvía el tiempo perdido,
pero sí me daba la libertad de rehacer mi camino. Y en ese silencio nocturno, sentí que la paz regresaba a mi vida. Con el paso de los días entendí que la verdadera victoria no había sido económica, sino emocional. Había recuperado mi dignidad, esa que él intentó arrebatarme con insultos y humillaciones. Mientras él se hundía en sus mentiras, yo reconstruía mi vida sobre la verdad. Era un recordatorio de que nadie tiene derecho a decidir el valor de otra persona. Esa certeza me hacía caminar erguida. Aprendí que no se trata de cuánto tienes, sino de cómo enfrentas lo que intentan quitarte. Yo había enfrentado la traición, el desprecio y la humillación, y aún así salí más fuerte. Ahora podía mirar atrás sin miedo, porque ya no era una víctima, sino una mujer libre. Esa fue mi verdadera ganancia, recuperar mi voz y mi lugar en el mundo. Cuando llegó la notificación oficial del juzgado, respiré aliviada al ver por escrito lo que ya había anunciado la jueza: uso de la vivienda para los niños y para mí, pensión alimenticia ajustada a sus ingresos y reconocimiento expreso de mi participación en la empresa. Llamé a Carmen para darle las gracias. Me dijo que todavía quedaba trabajo administrativo, pero que lo más duro ya había pasado. Colgué y me quedé un rato mirando por la ventana, dejando que el sol de la tarde entrara en el salón como una señal de vida normal que volvía poco a poco. En los días siguientes, me senté con un cuaderno y una calculadora a poner orden en todo: recibos, matrículas del colegio, actividades de los niños, gastos de la casa. Abrí una cuenta nueva a mi nombre y establecí domicilios con cuidado, prometiéndome no volver a vivir a oscuras. Llamé a proveedores antiguos de la empresa para solicitar copias de algunos contratos y cerrar cabos sueltos. No era rencor, era higiene, dejar cada cosa en su sitio para que nada pudiera volverse en mi contra. También hablé con los niños con calma, sin dramatismos ni mentiras. Les expliqué que su padre y yo ya no vivíamos juntos, que eso no cambiaba el amor que sentíamos por ellos y que siempre podrían preguntar lo que quisieran. Les prometí que no escucharían gritos en casa ni verían puertas dando portazos. Les enseñé el calendario de visitas acordado y les dejé dibujar en él, para que lo sintieran suyo y no una imposición fría. Me sorprendió su madurez, esa forma silenciosa en la que los hijos nos enseñan a ser mejores. Mi ex quería seguir aparentando fortaleza, pero el tono de sus mensajes cambió. Pasó de la amenaza velada a la corrección formal, como si por fin entendiera que el teatro se había terminado. Aceptó recoger a los niños en el portal para evitar escenas y empezó a cumplir los horarios. No hubo reconciliaciones ni disculpas grandilocuentes, solo un cansancio que a mí me supo a paz. Yo respondía con educación y distancia, porque había aprendido que la serenidad también es un límite. Una mañana, mientras hacía la compra, me encontré con una antigua clienta de los primeros años de la empresa. Me preguntó cómo estaba y tras escucharme, me ofreció colaborar en la reforma de su local, esta vez facturando yo como autónoma. Volví a casa con pan, tomates y una propuesta que me ilusionaba. Llamé a un electricista y a un pintor de confianza y preparé un presupuesto honesto, sin prometer imposibles. Era trabajo real, a mi ritmo, con mis reglas y sin tener que pedir permiso a nadie. Empecé a recuperar rutinas que había olvidado: caminar por el retiro los domingos, volver a leer antes de dormir, llamar a amigas que se habían ido quedando en los márgenes de mi vida. Acepté que necesitaba hablar con una psicóloga y pedí cita, no para revolver el pasado sin fin, sino para aprender a no repetirlo. Salía de las sesiones más ligera, con ejercicios sencillos para cuando el miedo quisiera volver a colarse por la puerta. La dignidad, supe entonces, también se entrena. Un sábado cambié los muebles del salón de sitio con los niños y colgamos fotos nuevas en la pared. Guardé en una caja los objetos que ya no nos contaban ninguna historia y llevé varios al punto limpio. La casa tenía otra luz, quizá porque yo también la tenía. Cocinamos pasta, abrimos una botella de vino barato y brindamos por lo que venía. No necesitábamos grandes celebraciones, solo esa sensación de hogar que no se habita con dinero, sino con respeto.
Carmen me llamó para cerrar el último trámite, la actualización del registro y el abono de los beneficios atrasados que me correspondían. Firmé los papeles con una calma que no conocía. Decidí reservar una parte para un pequeño colchón, otra para la universidad de los niños y otra para invertir con prudencia en mi nueva actividad. No había prisa por crecer, solo ganas de hacerlo bien. Sentí que, por fin, la palabra mañana no me daba vértigo. Algunas noches todavía me visitaba el eco de aquella frase cruel, pero ya no se quedaba. Cuando aparecía, la contradecía con hechos, la mesa con cuentas claras, el calendario de los niños, los contratos firmados a mi nombre, mi propio trabajo. Me recordaba que no era la mujer que él describió, sino la que había atravesado el incendio y había salido con lo imprescindible, la piel, la voz y el paso firme. El resto, lo iba reconstruyendo sin prisa. Un domingo de primavera, sentada en una terraza de lavapiés, escribí una carta para mí misma. No era una despedida, era un comienzo. Leí en voz baja lo que había aprendido, que la vida no se mide por lo que te quitan, sino por lo que decides proteger, que el amor propio no grita, sostiene, que la verdad no necesita venganza, solo espacio. Doblé la carta y la guardé en el bolso, el mismo donde un día escondí los papeles que me salvaron. Pedí otro café y sonreí. Por fin, el futuro estaba, simple y claro, delante de mí.